Hola, buenos días estudiantes. En este video que vamos a tener esta semana, vamos a hablar sobre uno de los componentes de la célula, que es el que ustedes pueden visualizar en esta zona de aquí, o sea, la membrana celular. En quinto básico, ustedes vieron los distintos tipos de células, donde diferenciaron la célula eucarionte, procarionte, la animal, vegetal y bacteria. Y en séptimo básico quizás pudieron ver a las células que corresponden a los hongos, a los protozoos, ¿ya? Y en todos ellos ustedes pudieron haber identificado esta estructura, ¿ya? Así que nuestro tema de esta clase es la membrana celular, ¿no? ¿Qué vamos a ver en cuanto al contenido? Vamos a principalmente enfocarnos en cuál es la estructura de la membrana plasmática, vamos a ver cómo es la membrana plasmática en sus componentes y vamos a ver cómo se mueven las sustancias a través del transporte activo y pasivo que se da en la membrana plasmática. ¿Ya? Ese es el contenido de este video. Primero, ¿qué es la membrana celular o plasmática? La membrana celular o plasmática es el componente exterior de la célula, o sea, esta estructura que está acá, que me separa lo que está afuera, el exterior, del interior. Eso es principalmente la membrana. Esa es su principal función, separar el medio exterior y el medio interior. En la clasificación o dentro del contenido que ustedes vieron en quinto básico, determinaron que era una bicapa de fosfolípidos, que tenía la función de separar el exterior y el interior. Pero no solamente hace eso, ya no solamente separa, sino que también permite el paso selectivo de sustancias, o sea, permite que algunas sustancias entren a la célula y que otras sustancias no puedan entrar, ¿ya? Eso es una de las funciones que también tiene la membrana. Y por otro lado, también reconoce los componentes externos. Por ejemplo, cuando tenemos un virus o tenemos alguna bacteria, ella puede reconocerlo. Puede decir, esto de acá no es de mi cuerpo, ¿ya? Esos son parte de los componentes, o bueno, disculpen, parte de las funciones que tiene la membrana. ¿Cuál es la que a nosotros nos va a interesar en este momento para el contenido que necesitan para la guía? Es la función de separar el exterior y el interior, ¿ya? Y también permitir el paso selectivo de sustancias. Esas son las dos funciones que nos vamos a enfocar principalmente en este video y para esta clase. ¿Cuáles son los componentes de la membrana celular? Dentro de los componentes, nosotros vamos a tener un primer componente, que es este que está acá, que es el glucocálix. El glucocálix tiene la función de reconocer, o sea, cuando yo les decía que la membrana permite saber qué es o no es parte del cuerpo, lo hace por medio del glucocálix. Quizá alguno de ustedes sabe que hay grupos sanguíneos. Por ejemplo, ustedes no pueden recibir o ustedes no pueden donarle sangre a cualquier persona. Y eso se da porque cada célula o cada organismo tiene una composición distinta en su glucocálix y dependiendo de esas antenitas que se dan por el glucocálix, por estos carbohidratos, se dan los grupos sanguíneos. También tenemos otro componente, que es el que está acá, que es el fosfolípido, ¿ya? Esa estructura que está aquí corresponde a la más abundante de la membrana y la cual vamos a especificar porque ese es el componente principal de la membrana celular. La membrana celular se compone de una bicapa, o sea, hay dos capas de fosfolípidos. Hay uno superior y hay otro inferior, ya que marqué recién. Vamos a marcarlo con otro color quizás para que se entienda mejor. Ahí son dos, uno arriba y uno abajo, y eso me da el efecto de la membrana.
también vamos a tener otras estructuras que son las proteínas. Estas proteínas, como la que está acá, que es una proteína integral, o también tenemos esta proteína de acá, que es la proteína periférica, van a permitir el movimiento de sustancias. Por ejemplo, acá la sustancia puede entrar y salir. Van a permitir el movimiento de sustancias desde un lado a otro de la membrana, o también para reconocer ciertas señales, ciertas hormonas. Y por último, vamos a tener este componente que está muy escondido aquí, que es este de acá, que es el colesterol. El colesterol, la gracia que tiene es que le da firmeza, le da rigidez a la membrana celular. ¿Ya? La membrana tiene una movilidad, por lo tanto, para que sea más dura, más rígida, está el colesterol. Pero a mayor cantidad de colesterol, hay más rigidez. Y eso quizás no es tan bueno para la célula, ya porque necesita haber un movimiento. Así que estos son los 4 componentes principales. Tenemos el glucocálix, tenemos los fosfolípidos, las proteínas y el colesterol. Así que nos vamos a enfocar, para el estudio de esta clase, nos vamos a enfocar en 2 de ellos. Nos vamos a enfocar primero los fosfolípidos y luego, cuando veamos los transportes, vamos a ver también qué efecto tienen las proteínas en la membrana. ¿Ya? Como vimos en la diapositiva anterior, en la membrana celular nosotros vamos a encontrar un componente que es el más importante, que es el fosfolípido, ¿ya? Este que está aquí. El fosfolípido, o mejor dicho, la bicapa lipídica es la que forma la membrana. Esto de acá es nuestra membrana. Pero la membrana se compone de una capa de lípidos y de una segunda capa de lípidos. O sea, tengo fosfolípidos que miran hacia un lado y tengo fosfolípidos que miran hacia otro lado. Eso es la bicapa lipídica, y con eso, solamente con una bicapa de fosfolípidos, yo ya tengo una membrana. ¿Cuáles son las características que tiene este componente entonces básico? Acá yo tengo una ampliación de un fosfolípido, o sea, este fosfolípido se amplía ya. El fosfolípido tiene una cabeza, lo voy a marcar aquí, una cabeza hidrofílica. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es positiva para el agua. O sea, esa cabeza puede interactuar con el agua. Y tengo una cola o una cabeza hidrófoba. Principalmente nosotros la llamamos cola hidrófoba. Y esta no puede interactuar con el agua. O sea, todas las cabecitas que están acá, todas estas cabecitas, pueden interactuar con el agua. Todas estas cabecitas que están acá abajo también pueden interactuar con el agua, pero todo lo que está en el centro no le gusta el agua. No puede interactuar con el agua. Así que eso nos da una gran función. Recuerden, tengo la cabeza hidrofílica o hidrófila, que sí interactúa con el agua. Tengo la cola, que es hidrofóbica o hidrófoba, que no interactúa con el agua, y eso me genera ya mi efecto de separación. En un lado de la membrana hay agua, en el otro también hay agua, que es el componente principal de los seres vivos, pero en esta zona de acá al medio no pasa el agua. No agua, ¿ya? Así que ese es el efecto que tiene la membrana para separar. Si nosotros viéramos la membrana ya a nivel molecular, nos vamos a encontrar que en la membrana, o sea, disculpen, en el fosfolípido, si viéramos el fosfolípido a nivel molecular, vamos a tener estas estructuras de aquí. Primero tenemos todo esto que corresponde a mi cabeza hidrófila, y tengo esto de acá que corresponde a mis colas hidrofílicas.
Una de las características que tiene esto es que esta cabeza, como dice aquí, cabeza o grupo polar. Eso quiere decir que en esta molécula hay una parte que es positiva y una parte que es negativa. Está cargada una zona positiva y otra zona negativa. En cambio aquí esto es apolar. O sea, no tiene esa característica de tener polos, de que un lado sea positivo y el otro sea negativo en la molécula. Esto es apolar. O sea, volvemos acá a la capa, todas las cabecitas son polares y todas las colas son apolares. Y eso tiene un efecto súper importante en la selección de sustancias, ¿ya? Entonces, esto es el componente básico de un fosfolípido. Como para repetirlo, componente básico del fosfolípido, tengo la cabeza hidrofílica y además polar, y tengo estas colas largas de grasas, que son apolares y que no interactúan con el agua. Cuando nosotros hablamos de la membrana, comúnmente creemos que la membrana es rígida, está quieta. Eso fue una de las principales teorías que se dio durante mucho tiempo, que la membrana era como ladrillos, que se unían como ladrillos. Pero en verdad la membrana no nos sirve que sea dura, rígida, quieta, como si fuera una masa de cemento, sino que esta capa tiene que tener movilidad, tiene que moverse y tiene que tener la capacidad de interactuar con el medio. Entonces, hace varios años atrás se propuso el modelo de mosaico fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana se compone de estructuras que están juntas unas a otras como si fuera un mosaico, pero estas estructuras tienen la capacidad de comportarse como un líquido, ¿ya? Entonces, los fosfolípidos están siempre en constante movimiento, las proteínas que están dentro están moviéndose, las proteínas integrales o proteínas periféricas se mueven, no están fijas, se mueven por la membrana. Y además, la membrana puede recuperar su estructura después de sufrir una alteración. Por ejemplo, en esta imagen de acá, ustedes pueden ver qué pasa si yo pincho, por ejemplo, la membrana. Todos los fosfolípidos se van a movilizar, se mueven. En ese caso hay una aguja que es nanométrica, es chiquitita, se pincha la membrana y los fosfolípidos se mueven, se desplazan, pero después vuelven a su posición. Y esto es súper importante. Si no volvieran a su posición, eso quiere decir que la membrana queda abierta, queda expuesta. Y si queda expuesta, entonces todo lo que está dentro de la célula se va a perder y por tanto la célula muere. Por eso es importante que la membrana tenga que recuperarse, ¿ya? La membrana no es como la piel, que en quinto básico ustedes dijeron, no, la membrana es como la piel de nosotros, ¿sí? Tiene muchas funciones parecidas, pero no es como la piel. En la piel, si yo rompo mi piel, me queda una herida, se abre. En cambio, la membrana no puede quedar abierta, tiene que cerrarse. Por lo tanto, si yo pincho la piel, esta se va a tender a unir, se va a cerrar. Por lo tanto, el comportamiento más clásico que tienen que entender ustedes de una membrana o cómo se comportaría en su movilidad o movimiento es es como el slime, ya es como el movimiento o la movilidad que tiene el slime. Si yo al slime le entierro un lápiz, lo saco, el slime se va a volver a su forma normal. Esa es la característica que tiene la membrana celular, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos modelo de mosaico fluido, que todos los componentes que están en la membrana se mueven, están juntos, se unen por sus polaridades, por sus características propias, pero se mueven, se desplazan, giran, rotan, están en un constante movimiento. Es como un mar o un océano, por así decirlo, de fosfolípidos. Eso es la composición que tiene la membrana celular.
Bueno, y dentro de otra cosa que es súper importante que ustedes puedan reconocer, está el que, ya que la membrana separa lo que está afuera y lo que está adentro, nosotros vamos a tener un medio externo y un medio interno. Todo lo que está dentro de la célula, todos los componentes que puedan quedar aquí dentro de la célula, van a ser parte del medio intracelular o también, como ustedes lo pueden conocer, como citosol, ¿ya? Y todo lo que está afuera de la célula, todo lo que pueda estar fuera acá de la célula, va a ser parte del medio extracelular, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de los medios, vamos a hablar siempre de un medio intracelular y un medio extracelular, lo que está adentro y lo que está afuera de la célula. Así que eso es importante para el momento de intercambio, ya que fuera de la célula hay muchas sustancias y esas muchas sustancias quieren entrar a la célula. Pero para que entren van a tener que pasar por varias etapas o quizás pueden llegar y hacerlo. Pero es importante recordar que siempre vamos a tener un medio extracelular y un medio intracelular, ¿ya? Así es como se le llama a las partes que están fuera y dentro de la célula.